Bienvenidos a la carrera diaria. Muy contento de tenerlos aquí el día de hoy mientras estamos tomando nuestro tiempo aquí, pasando por el libro de Romanos, algunas secciones, tomamos un pedazo grande y hoy vamos en el capítulo 8, pasaremos 3 días aquí en el capítulo 8 porque hay mucho aquí que desempacar, muchos conceptos nuevos. Pero mientras Pablo está desempacando el mensaje evangélico, él sistemáticamente está caminando en ello y entraremos en nuevo contexto aquí también. Y comienza con esta frase, ahora. En otras traducciones dice entonces, o cual sea esa palabra transicional. Siempre aprendí eso creciendo cuando ves un entonces, tienes que preguntarte entonces qué procede. Es una de esas cosas ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes estábamos hablando sobre la ley que nos demuestra la necesidad para una relación con Dios y nos demuestra cómo nos hemos quedado cortos en el estándar de Dios y ocupamos el perdón de Dios, ocupamos el rescate de Él y Jesús solamente puede hacer eso para nosotros en la cruz. Así ahora, entonces, dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Condenación. Esa es la palabra para el día de hoy. No una palabra que utilizamos a diario, no es una palabra foránera. Entendemos lo que significa, pero no es algo que yo pueda pensar que yo utilizaría en un dicho afuera de enseñar en un fin de semana o en un grupo pequeño o en la escritura. No es una palabra que utilizamos mucho, la de condenación. Utilizamos el condenar. ¿Qué significa condenar? Condenar significa el juzgar, el sentenciar a alguien, en iniciar un pago para ellos. Están condenados a una sentencia de prisión. Hay un juzgado pasado en ellos. Así que hoy tenemos el pasaje que dice, entonces no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ahora, ¿por qué no dice simplemente, entonces hay gente que pertenece a Cristo, no son condenados? Porque no está en ese contexto, porque la condenación significa que al corriente no son condenados. Pensamos en el juzgado y en la relación con Dios, el no tener relación con Dios. Pensamos en cuando nos muéramos, sea que pasemos la eternidad con la presencia de Dios en el cielo o pasemos la eternidad separados de Dios en un lugar llamado infierno, y pensamos en una condenación como eso, pero es algo activo de lo que habla aquí durante nuestras vidas. ¿Qué exactamente es eso de que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo? ¿Y por qué es tan importante para que Pablo comience ese nuevo capítulo con eso, o este nuevo pensamiento con esto? Que de hecho Pablo no puso capítulos en su carta, no fue tan organizado. Imagínense una carta. Nosotros pusimos los capítulos para ayudarnos a organizarlo y poder navegar un poquito mejor. Eso era como que una nota para que tomen. Pero bueno, como he hablado yo con, muchas miles de personas en los años de ser pastor en el ministerio, mucha gente batalla con su pasado. Mucha gente han llegado a Cristo tarde en la vida o después de pasar por una experiencia traumante, que han caído fondo y quieren tratar de ver la vida por sí mismos y hacer lo que ellos puedan para cambiar sus vidas y traerse placer, y no funcionó, y por un medio de circunstancias que vinieron a Jesús y son perdonados, comenzaron relación con Dios, que están tan emocionados para eso y para esta vida, y después voltean hacia atrás en esta vieja vida y en esos momentos decir, wow, en verdad lamento haber hecho eso. Me siento mal por las cosas que yo he hecho en mi pasado. Ahora, Dios en verdad puede perdonar eso. Este pasado, en verdad, Dios en verdad nos separa así como el este del oeste. Tenemos un momento difícil dejando ir de nuestro pasado, de nuestros pecados en el pasado, y batallamos en dejar ir nuestros problemas y estas cosas. Y una de las cosas grandes de que Dios puede perdonar ese tipo de cosas, a lo mejor he hecho mucho para que Dios me perdone. Y este pasaje aquí dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. De que cuando Dios nos perdona completamente. De que esa culpabilidad, esa vergüenza, no tienes que cargarla en el futuro porque Dios ya te ha perdonado y punto. No hay pecados en el pasado de que Dios va a mantenerte para que tú le rindas cuentas. De que va a haber
habrá problemas, claro, algunas consecuencias que son consecuencias naturales de algunas equivocaciones del pasado, pero esa condenación, ese juzgado, esa culpabilidad no continúa. Porque Dios nos perdona el momento que aceptemos una relación con Él. Pero a veces nosotros somos más difíciles en perdonarnos a nosotros mismos. Alguna gente... Jesús dice que no juzguemos, pero pienso yo que la percepción es de que muchas personas no toman el pasado seriamente, pero como pastor he encontrado que la gente toma el pasado más en serio que lo que deben, en el sentido que yo estoy hablando aquí de dejar ir el pasado, de en verdad tener la experiencia del perdón de Dios y en verdad llegar a términos con el hecho de que Dios ha borrado el pasado y que tú eres una nueva creación moviéndote adelante y que no hay ninguna condenación, de que para muchos creyentes como que sobre ellos de que yo sé que el otro zapato caerá, sé que el pasado me alcanzará, sé que tengo miedo que al final va a regresar a atormentarme. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y quizás es todo lo que ocupabas escuchar el día de hoy, que has cargado tu pasado y esa vergüenza y esa culpabilidad por mucho tiempo, y Jesús murió en la cruz y pagó por ese penal completamente, y Dios te ha soltado de eso. Y de hecho continúa esto y habla sobre el poder de la muerte y del pecado, y dice: y porque tú perteneces a Él, el poder del Espíritu que da vida te ha librado del poder del pecado que te lleva a la muerte. Has sido liberado del pago de esa consecuencia de ese pecado. Cuando tú has sido perdonado, han perdonado completamente. No tienes que hacer nada especial, pagar algún penal. No. Jesús ya te ha perdonado, te ha soltado de ese pecado que te lleva a la muerte. La ley de Moisés no pudo salvarnos por la debilidad de nuestra manera pecaminosa. Y así como los cuerpos que tenemos nosotros, en ese cuerpo Dios declaró el final del control del pecado sobre nosotros, dándonos su Hijo como un sacrificio para nuestros pecados. Y Él hizo eso para que la justificación de la ley sería satisfecha completamente para nosotros, quien ya no seguimos nuestra manera pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Y hablaremos sobre el Espíritu Santo un poco más el día de mañana, pero simplemente el control del pecado. Hablamos sobre luchar sobre la tentación. El control del pecado es el juzgado. Cuando ya recibimos el perdón de Dios, ya no tiene control de nuestro futuro. Nuestro futuro está asegurado. La victoria ha sido ganada. Vamos a batallar con la tentación, claro. Batallaremos con no a tropezarnos aquí y allá, pero el final de la historia ya ha sido escrita. Si tienes una relación con Dios y has sido liberado por el perdón de Dios, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia para el día de hoy. Oremos. Dios Padre Celestial, venimos a ti el día de hoy y simplemente te agradecemos de que tú nos has perdonado en una manera mejor que muchas veces no nos hemos perdonado nosotros mismos. Dios, de que tú has separado nuestro pecado así como el este del oeste, y Dios, que tú no nos ves, tú ves a Jesús por medio de nosotros. Y tenemos como que batallamos en ver eso, pero que tu Espíritu Santo nos ayude el día de hoy, el poder ver nuestro pasado de la manera en la cual tú lo ves. Dios, reconocemos de que a lo mejor utilizarás esas experiencias dolorosas, que a lo mejor nos ayudarás para ayudar a otros por experiencias batallosas, equivocaciones, pero Dios, tú no nos estás deteniendo, no nos estás condenando por esas cosas aún ya. Estamos libres por lo que tú has hecho y por eso te adoramos, por eso celebramos a ti el día de hoy. Ayúdanos hoy para caminar en respuesta y caminar como gente perdonada y no como gente condenada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, espero que todos tengan un buen resto del día y espero veros de nuevo 24 horas más aquí en la siguiente carrera diaria. Los amo. Adiós.